Como casi cada fin de año, en el área metropolitana de Monterrey se aproxima un aumento más en las tarifas de transporte público. Este incremento representaría un duro golpe a la economía de los usuarios en general, pero en especial afectaría mayormente a los usuarios de tarifas preferentes, entre ellos los estudiantes. En muchos casos, los estudiantes tenemos que combinar nuestros estudios con un trabajo, debido al alto costo de la educación, que para la UNL recientemente volvió a aumentar vía cuota interna. Combinado con este factor, el aumento de las tarifas del transporte público sería un daño severo a la economía del estudiante de la UNL. Ahora, esto no significa que en general un sistema de prepago para el uso del camión sea una mala medida, en lo absoluto. Los sistemas de tarjetas inteligentes en el pago de tarifas de transporte público se han implementado con éxito en diversas ciudades del mundo, como Vancouver, Santiago, Londres, etc. En definitiva, el uso de la tecnología en el prepago de tarifas de transporte público trae beneficios a los usuarios y a los transportistas. Sin embargo, en el caso particular del área metropolitana de Monterrey, el sistema impuesto de la tarjeta feria deriva en situaciones que son gravemente perjudiciales para el usuario, en favor del transportista. Es decir, el problema de la aparición de la tarjeta feria no es tanto su operación en sí misma, sino su esquema de operación. Y con esto quiero hablar por lo pronto de la infame tarifa de castigo, que se aplica cuando el usuario no cuenta con su tarjeta feria o bien cuando su tarjeta no cuenta con saldo suficiente. Esta tarifa de castigo es de 10 pesos desde su imposición el 6 de diciembre de 2010 hasta la fecha. ¿Qué sucedió durante el 2012? ¿Cómo estuvieron las tarifas durante el presente año? Pues las autoridades de transporte público en Nuevo León consintieron aumentos al inicio de cada mes del 2012, que aunque pequeños, en suma, durante todo el año, las tarifas aumentaron aproximadamente 5.5%. Este aumento del 5.5 está por encima del cambio de los precios del consumidor en el área metropolitana de Monterrey, es decir, de la inflación, lo que implica que las tarifas han aumentado en términos reales, afectando así el poder adquisitivo de los usuarios. Antes de avanzar, es importante tener claro cuáles son las autoridades u organismos descentralizados que están relacionados estrechamente con las políticas de transporte público en el área metropolitana de Monterrey. Tenemos a la Agencia Estatal para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León y bueno, la empresa Enlaces Inteligentes, que es el consorcio de todos los transportistas del área metropolitana que lanzaron el sistema feria. Bueno, en cuanto a la tarifa de castigo, ¿por qué se puede decir que es inminente su aumento para el 2013? Si revisamos la página 11 del periódico oficial del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León para el 21 de diciembre de 2011, vemos que en el párrafo 8, además de contener las especificaciones de los aumentos mensuales durante 2012 que acabo de mencionar, este documento dice a la letra un incremento en la tarifa en efectivo del 50% y que en enero del 2013 ya no se permita el pago en efectivo a bordo de las unidades de transporte. De esta forma se observa que el aumento de la tarifa de castigo de 10 a 15 pesos ya estaba planeado para empezar a cobrarse a partir de enero del 2012. Para verificarlo, bueno, pues aquí les proporciono un enlace en donde se puede revisar que la propuesta ya había sido mandada al gobernador del estado, quien es el que tiene la última palabra en cuanto a estos aumentos, pero como ya sabemos, este incremento finalmente no se aplicó. Personalmente considero que el aumento no se dio debido a los costos políticos que ante una medida tan impopular tendría que asumir el partido del gobernador del estado en un contexto de año electoral. Es decir, optaron por guardar el aumento para un mejor momento. Pero a todo esto, ¿por qué un aumento tan desproporcionado en las tarifas de los camiones? ¿Qué acaso los transportistas les está costando demasiado proporcionar el servicio? Bueno, para contestar esta pregunta vamos a adoptar la perspectiva de los transportistas. Aquí están los factores que determinan el aumento de las tarifas de transporte público en el área metropolitana de Monterrey según el reglamento de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León. Esta fórmula lo que busca es capturar los aumentos de los costos a los que se enfrentan los transportistas. No todas las variables se pondrán igual,
El diésel es el que más ponderación se le asigna con 0.35. Luego el tipo de cambio, peso dólar, con una ponderación de 0.25. Al incluir el tipo de cambio, pues lo que se busca contemplar más que nada son los aumentos en el precio de las refacciones de los camiones, ya que normalmente estas son importadas. Después el salario mínimo con una ponderación de 0.2, una variable de crédito 0.15 y la inflación, es decir, el cambio en precios 0.05. Obviamente pues la suma de las ponderaciones da 1. Además, los ponderadores van cambiando a través del tiempo conforme a la evolución de las variables, pero no difieren mucho a los valores que aquí se muestran, que son los valores para el año 2006. Con estos ponderadores y los valores de las variables se puede calcular un índice que represente cómo ha sido la evolución de los costos de los transportistas. Cabe señalar que las tarifas no se ajustan exactamente al ritmo de este índice, sino que este último sirve para dar una idea de cómo deberían ajustarse las tarifas a fin de que las ganancias de los transportistas no se vean afectadas significativamente y que pudieran finalmente convertirse en pérdidas. La gráfica 1 muestra cómo se ha comportado el mentado índice a partir del 2001. Un valor del índice no nos dice nada. Su utilidad es que permite saber cuánto cambiaron los costos de los transportistas en porcentaje de un momento a otro. De un momento a otro. Por ejemplo, durante prácticamente todo el 2008, a causa principalmente del incremento en el tipo de cambio y el precio del diésel, el índice pasó de 124 a 150 puntos, lo que implica que los costos de los transportistas aumentaron aproximadamente 20%. Ahora bien, a partir del inicio de la aplicación de la tarifa de castigo, el 6 de diciembre de 2010, y hasta la fecha los costos de los transportistas se han incrementado aproximadamente 13%. Pero, ¿qué ha pasado con sus ingresos? Es decir, las tarifas que pagamos los usuarios. Bueno, en la gráfica 2 muestra que para el mismo periodo las tarifas que pagamos los usuarios se han incrementado tan solo alrededor de 7%. Incluso si tomamos en cuenta la inflación, podemos decir que no han aumentado. Pues qué bueno, ¿no? Que entonces esto significa que estamos pagando menos de lo que deberíamos. Pues no, la realidad es otra. Hay algo que los datos del INEGI para este caso no están considerando, y es la existencia de la tarifa de castigo. Si volvemos a la gráfica 2, vemos claramente que no existe cambio alguno en los precios de transporte público que proporciona el INEGI al comenzar a cobrarse la tarifa de castigo. Por lo tanto, a fin de discutir si los aumentos en las tarifas de transporte han sido justificados, debemos de considerar el hecho de que hay usuarios que pagan tarifa de castigo. Pues sí, pero ¿cuántos usuarios son estos? Según un reporte solicitado a Enlaces Inteligentes y que cualquier ciudadano puede solicitar a través de la Comisión de Transparencia, para agosto del 2012 prácticamente la mitad de los usuarios del transporte público no usan tarjeta feria al abordar el camión. En consecuencia, deben pagar los 10 pesos de castigo. Si bien no es factible que la proporción de usuarios que usan la tarjeta haya sido 50% desde un principio, sino que es razonable suponer que dicha proporción ha ido creciendo a partir de la implementación del sistema. Pues para fines prácticos podemos suponer que desde un principio la mitad de los usuarios usaban la tarjeta. Tomando en cuenta esta consideración y modificando la gráfica 2, se observa que un cambio drástico en el precio de la tarifa de transporte público, siendo nuevamente la comparación del incremento en las tarifas y el incremento de los costos de los transportistas. Vemos que a fin de cuentas las tarifas han aumentado alrededor de 5.2 puntos porcentuales por encima